Cualquiera que necesite hacer un comentario o preguntar Se escucha algo, muy por favor. bajito. Bueno, a ver, voy a levantar el volumen. A ver, ¿ahora se escucha bien? Ahí está, ahí va. Bueno, cualquiera que tenga para hacer algún comentario, me quiera interrumpir, para hacerme alguna pregunta, por supuesto que se desmutea y pregunta. ¿Está? Esto es un taller, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Además son temas que seguramente ustedes todos manejan, pero es para volver a repensarlo. Bien. Como ustedes saben, cuando uno le pide el tema o cuando uno piensa en un tema de una charla con mucho tiempo de antelación, uno da un tema suficientemente abierto para después ubicar y precisar el sesgo de lo que uno va a decir, ¿no? Yo me voy a ubicar en el registro, el taller se llamaba Si hay una posición para el analista, ¿cierto? Hay una posición, algo así salió, ¿no? En el flyer. Si hay una posición para el analista. Un poco yo jugaba en ese título cuando lo di respecto eh, de qué entendemos por posición, ¿no? Si hay una coordenada imaginaria para esa posición, si tiene que ver con una posición imaginaria esa, en términos de que hay un encuentro de coordenadas para ubicar determinado lugar, determinado sitio, en relación al analista, al lugar del analista, por un lado, y también apuntaba a preguntar, a poder formular la pregunta de qué es escuchar, qué entendemos por escuchar, a qué llamamos, entre comillas, lo analítico. ¿Qué sería algo analítico? ¿Cuál es la tarea del analista? Vamos a ir viendo que esto tiene que ver con una lectura y con una escucha, digamos. El analista es el que lee, el analista es el que escucha, ¿no? Pero digamos, ¿qué sería, entre comillas, un buen analista? El analista que se presta al juego significante, el analista interpretador, el analista abstinente, digamos. La interrogación mía iba por ahí. Y entonces a partir de ahí, hoy voy a tomar dos cuestiones en la charla de hoy, que tiene que ver con la abstinencia y con la temporalidad. Digamos, voy achicando y voy acortando. Se pueden hablar de un montón de cosas, pero voy a hablar de la técnica, de qué se trata la técnica, y me voy a adentrar en el concepto de abstinencia y en relación a la temporalidad. Pero tomando como título principal o como eje esto de qué es escuchar. Esto que es esta lectura y esta escucha, ¿no? No sabía si tocar el tema del consultorio online, efecto de la pandemia o no. Me imagino que en todas las charlas que tienen de este tema se debe recorrer. Buenas tardes, Martina. Se debe recorrer, no sabía si tocar el tema del online, del consultorio online y de todo este saldo que nos dejó la pandemia. Me parece que por un lado están aquellos que dicen que es un encuadre imposible el online sin la presencia de los cuerpos, y hay otro grupo de opiniones o de argumentos que creen que es algo digamos, que se abrió una ventana que se podría, digamos, que funciona y que, bueno, no funcionó en la pandemia y que es algo que puede quedar como una opción, aunque el paciente, digo, esté cerca, no para donde no queda otra situación u otra salida, porque hay pacientes que no viven donde vive uno, ¿no? Pero digamos, estoy hablando para el consultorio que tenemos, para los pacientes que pueden llegar al consultorio, ¿no? Yo, lejos de participar de uno u otro grupo, realmente, digamos, como que otros lo plantean como si uno estuviera fuera de la actualidad, como si envejeciera uno por pensar en la presencialidad, ¿no? Y que hay que actualizarse, con el argumento de que hay que actualizar. Yo quiero decir que no pertenezco a ninguno de los dos bandos.
la verdad que bajo mi prejuicio, noto cómo pudimos y cómo podemos todavía trabajar en modo virtual, pero en lo que a mí personalmente se refiere, hago todo lo posible por volver al consultorio presencial, porque me parece que si bien lo otro sirvió, es mucho mejor, digamos, si se pierden muchas cosas. Pero bueno, también es verdad que bajo mis prejuicios vi que esto funciona. De todas maneras, esto es solamente a título de una mención. Me parece que todavía falta tiempo para poder seguir investigando esta cuestión, ¿no es cierto? Bien, la técnica psicoanalítica. Técnica, tecné, arte, oficio, habilidad, esos son series de sinónimos de la palabra técnica. En el diccionario Ortega y Gasset dice que es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto, la técnica, ¿no? Ustedes habrán escuchado a lo largo de la historia las reflexiones sobre el papel de la técnica, ¿no es cierto? Son esos aparatejos, son los aparatajes. Puede ser sinónimo de progreso o sinónimo de hecatombe, de que esos aparatejos nos están llevando al hundimiento, digamos. Depende cómo uno lo pueda leer. Ahora, estos aparatos que representan la técnica, uno los piensa afuera. A lo largo de una serie que tiene que ver con la palabra dispositivo, algunos habrán leído algo de Foucault, empezó Heidegger en 1939, con la palabra dispositivo, ¿no? El dispositivo como una estructura de emplazamiento, como montaje sobre la naturaleza. Luego sigue Foucault con la cuestión del dispositivo, ustedes recuerdan los hospitales, la cárcel, como dispositivos de control ideológico para que el sistema capitalista perdure y se reproduzca. Después va a venir Agamben, obviamente que se los estoy resumiendo mucho, pero la idea que quiero es recorrer un poco la palabra dispositivo, porque se ha mencionado muchas veces, se menciona el dispositivo analítico, ¿no es cierto? Entonces, me parece que así como Foucault sitúa al dispositivo como un mecanismo ideológico de control del sistema capitalista, y Agamben también tiene un artículo que se llama ¿qué es un dispositivo? Él dice, un dispositivo es, Agamben dice, cualquier cosa que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, modelar y asegurar los gestos, las conductas, los discursos de los seres vivientes. Fíjense cómo la definición de dispositivo es como un aparato que intenta controlar, que intenta modelar, que intenta como encapsular en cierto molde. ¿Y cuáles son los dispositivos? Uno piensa en estos de Foucault, el nosocomio, la cárcel, ¿no? Pero también si uno se pone a pensar, estos aparatos que están afuera, después son los chirimbolos en la cabeza, después esos aparatos están en la cabeza, funcionan en cada ser humano como aparatos de control. Y el lenguaje mismo, no es en definitiva el lenguaje mismo, el más antiguo de los dispositivos, en el cual el cachorro humano es capturado. No hay palabras que funcionan en el marco de ese dispositivo. Bueno, me interesaba traer esta pequeña referencia, ¿no?, de la palabra dispositivo, para que nosotros también podamos pensar a la hora de pensar el dispositivo analítico o la técnica psicoanalítica. Me gusta más la técnica psicoanalítica, ¿no? La institución psicoanalítica, digamos. Me parece que este lazo que une a la palabra dispositivo con herramienta ideológica y mecanismo de control nos hace revalorizar un poco la cuestión de la técnica, ¿no? O por lo menos a mí. Y tener cierto cuidado a la hora de decir dispositivo. Bien, técnica psicoanalítica. ¿El psicoanálisis es o tiene una técnica? Si pensamos que es una técnica, lo identificamos a una especie de manipulación práctica, ¿no?, disociada no solo de la teoría, sino también de la ética.
Si pensamos que tiene una técnica, entonces si pensamos que tiene una técnica, tenemos que pensar en una serie de fórmulas y de recetas a cumplir, que si la pensamos como una serie de reglas que nos asegurarían que si hacemos eso, estamos en el marco analítico. Pero si está constituida por una serie de reglas, entonces pueden esas mismas reglas actuar como resistencias, que obstaculicen el análisis más que lo posibiliten, ¿cierto? Esto nosotros lo vemos en modos muy rígidos en las supervisiones o en las transferencias no analizadas, digamos, esta cuestión de esta necesidad de transmitir modelos o ideales rígidos a través de la técnica, que puede ser más flexible, menos flexible, pero sí a través de las reglas. Por eso es importante que hablemos de estas cosas y que las volvamos a pensar, porque si no empiezan a heredarse ciertos clichés, sin posibilidad de que cada uno las piense. Entonces, ¿qué es lo que define que haya un psicoanálisis? ¿Un diván? ¿Un consultorio privado? Como decía antes, la mudez del analista, el analista interpretador, el analista comprensivo, el analista que no deniega de las políticas que lo atraviesan. Todo esto Freud lo planteó, todo esto es Freud en consejos al médico, a los escritos, en lo que llamó Lacan escritos técnicos, ¿cierto? En donde él también se pregunta en estos términos qué es lo que representa o qué es lo que funciona como un analista, ¿no? Entonces, después, ¿qué determina que haya análisis? O me gusta más la pregunta, ¿qué determina que haya posibilidad de análisis? No que haya análisis, que haya posibilidad de análisis. Yo no les dije, pero tengo más de 30 años de inserción hospitalaria. Trabajo en el Amiguino hace muchísimos años. Y los que trabajamos, seguramente, bueno, muchos de ustedes trabajan en el Centro 2 quizá, o muchos de ustedes trabajan en instituciones, en algo parecido a la práctica hospitalaria, digamos, en el caso del Centro 2, me parece. Si bien no es igual, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que los que tenemos trayectoria en hospitales públicos, en lo público, sabemos que hay mucho de trabajar para establecer las condiciones de posibilidad para un análisis. Entonces, como decía Freud, se trata de sortear las resistencias y navegar la transferencia, como si fuera tan fácil, ¿no? Sortear las resistencias y navegar la transferencia, como si también navegar la transferencia fuera las aguas tranquilas, ¿no? Pero es imposible desgajar una serie de procedimientos prácticos de los fundamentos del psicoanálisis, o sea, no hay teoría de la técnica, no hay teoría de la técnica. Es imposible pensar los procedimientos por fuera de los fundamentos del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir que no hay teoría de la técnica? Es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. No hay teoría de la técnica porque no podemos separar hacer una teoría de la técnica, porque en la medida que nosotros fijamos cuál es el quehacer, perdemos el psicoanálisis mismo. Recordaría tres cosas que dice Freud. Freud dice, con respecto a qué es el psicoanálisis, dice que es una técnica, que es un método de investigación no sometido al furor curandi. Es un método de investigación no sometido al furor curandi. Es importante. Y aquí cae la palabra cura, no sometido al furor curante. Y por último es una teoría, ¿cierto? Nosotros interrogamos qué hacer al analizar, pero eso no es lo mismo que poder decretar con qué tiene que ver el hacer, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hizo Lacan con esta cuestión de las reglas? Dice, la técnica no se trata de que tenga una ética, miren qué interesante lo que dice Lacan, no se trata de que la técnica tenga una ética, sino que se constituye en una ética.
la técnica se constituye en una ética, ¿cierto? ¿Y en qué ética se constituye esa técnica? Y acá viene un concepto sobre el cual vamos a adentrar, ¿no? que me parece que está en la base de todos los consejos al médico y de todo lo que dice Freud de sobre qué se instala esta posibilidad de que haya un análisis, como decía antes, las condiciones de posibilidad para que se pueda producir un análisis. Suspende a un sujeto analista en la escucha a través de la abstinencia de cualquier juicio. Suspende a un sujeto analista en la escucha a través de la abstinencia de cualquier juicio. Entonces, la escucha tendría que ver en principio con eso. La escucha tendría que ver con la escucha a través de la abstinencia de cualquier juicio. Claro, el analista es ese que no sabe nada. Me acuerdo, no sé si ustedes han leído, algunos veo caras jóvenes, otros no tanto. Está en internet, hay una carta que es Querido Enrique, es una carta de Ricardo Stacolchi, un analista muy viejo que ya se murió, pero que hizo mucha marca en el medio. Y en un momento él compara las nuevas teorías en esa carta. Es un texto que tiene el modelo epistolar, digamos. Y él habla de las terapias cognitivas y de que justamente ahora van a poner aparatos nuevos atrás de la oreja para que la gente pueda ser un buen padre, una buena madre. Está hablando del progreso y de las nuevas teorías y de las nuevas terapias en relación al viejo psicoanálisis que no promete mucho. Que no promete. Y entonces él ahí, en referencia al analista y al psicoanálisis, dice, porque te imaginas el lugar del psicoanálisis, le habla Enrique al amigo. Ese, no sé si dice esta disciplina o ese tipo, dice ese tipo que le hablan y no sabe, te deja hablar, te da la posibilidad de que vos digas lo que te pasa y no sabe nada, como en vez de enchufarte sentido, significación, adminículos atrás de la oreja, como hacían estas terapias nuevas, estaba el psicoanalista que le daba la palabra al sujeto y que no le enchufaba sentido y significación de ningún tipo, como que podía ignorar, porque se iba enterando a partir de que el paciente o el analizante le iba hablando, ¿no? Me acordé de eso ahora. Si quieren, busquen en internet, la carta es imperdible, muy buena. Pero entonces, esto iba a colación de la abstinencia, ¿no? La abstinencia se puede diferenciar, hay una transmisión teórica de una transmisión técnica del psicoanálisis. O sea, en la abstinencia uno podría diferenciar una cuestión teórica de una técnica. El psicoanálisis dista mucho de pensar en aplicar la teoría o en aplicar la técnica. ¿Vieron? Cuando se habla de aplicación, ahí perdemos el psicoanálisis mismo. Por eso, cuando decía que no hay teoría de la técnica, es porque está la clínica, está la práctica en la clínica, ¿no? Pero por eso dista mucho de esta cuestión de la aplicación. Pero por otro lado, no se trata del capricho de un analista, sino las circunstancias de un análisis. Claro, tampoco queda librado a lo que el analista quiera, al caprichoso, al capricho del analista, o al analista caprichoso. Entonces, me propongo pensar la técnica en el tiempo. Y acá viene la otra variable que quería juntar al tema de la abstinencia. La técnica psicoanalítica como un hacer tiempo, como un construir un tiempo. ¿Vieron como cuando uno dice, no cuando uno dice estoy esperando algo, en el sentido de en una parada de colectivo estoy esperando el colectivo, o estoy esperando que me pase tal cosa, sino como que el psicoanálisis, un análisis, construye un tiempo en el marco del proceso del recorrido de un análisis. Construye un tiempo y lo pasa a la espera. En el sentido de que estamos haciendo un tiempo, se hace un tiempo. Es hacer un tiempo como en los griegos estaba la palabra kairos, ocasión, ¿no es cierto? Era el momento oportuno o favorable para algo.
pero no como una cosa de provocación, de manipulación del tiempo, no, sino al revés, como tomar el tiempo, pero como ocasión transferencial. ¿Se entiende? No es como una cosa de manipulación del tiempo, sino como que esa temporalidad es la ocasión para que se genere esta situación analítica, digamos, para que dejar venir la transferencia. Resulta imposible pensar una teoría de la técnica con recetas universales, como le había dicho, pero también es posible considerar este arte de construir condiciones. Esto tiene que ver con construir las condiciones, este hacer tiempo. Ahora, cuando hablo del tiempo, uno podría pensar, por un lado está el tiempo de la conciencia, el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, y por otro lado tenemos el tiempo del inconsciente, el tiempo de la fugacidad del sujeto del inconsciente, ese sujeto del inconsciente que emerge en un momento puntual, aparece y desaparece, ¿no es cierto? Ese sujeto dividido, la emergencia del inconsciente. Allí tenemos una heterogeneidad, no es el mismo tiempo. La emergencia del inconsciente nos pone en la pista de otro tiempo. Quiero decir que el sujeto de lo inconsciente es ese tiempo que intercepta lo diacrónico y sincrónico del lenguaje y del habla. Es esta temporalidad de la escucha y de la lectura. ¿Vieron cuando Lacan habla de paso de sentido? Cuando en un momento hay una intervención del analista, vieron a veces en algún, no solamente en el acto interpretativo, sino en el nivel del relato, en algún doble fondo, o en alguna palabra que no queda claro, cuando el analista interviene sobre algún pliegue, sobre algún doblez en el relato del paciente, es cuando se va conformando, del lenguaje se pasa a discurso, a través de esas intervenciones del analista, esas preguntas, pueden ser a veces pequeños comentarios, se va formando lo que podemos pensar en el dialecto singular de alguien, como si fuera un lenguaje singular. Y ese lenguaje, digamos, que vino al consultorio a través de esos cortes, de esas intervenciones, de esos pasos de sentido, recordemos que paso de sentido quiere decir paso, pa en el sentido de la negación y paso de sentido. Entonces, a través de esas intervenciones, se va transformando el discurso del analizante y vamos entrando en conversación y entonces la transferencia se va instalando en esa puerta. Entonces, allí es donde está esta heterogeneidad temporal entre la temporalidad de la conciencia y la temporalidad del sujeto del inconsciente, porque también tenemos que pensar que una cosa es el yo que habla y otra cosa es el sujeto del inconsciente, ¿cierto? Y también cuando pensamos en posición del analista podemos hablar de este lugar del segundo piso del grafo, de una posición inconsciente. Y siempre estamos pensando en el enunciado, enunciación, en el yo y en el sujeto. Siempre tenemos esta lógica de pensamiento en donde, bueno, me está contando esto, pero ¿a quién se lo está contando? ¿Por qué me está contando esto? ¿Desde dónde está hablando discursivamente? O sea, son todas coordenadas que nosotros, que hacen a la escucha y que hace a esto que yo decía, de la escucha del significante, de la lectura de la letra, después vamos a continuar con esto, pero que hay una escucha, que hay una lectura y que las dos son heterogéneas entre sí, no son homogéneas tampoco. Tenemos distintas dificultades, no podemos hablar siempre en un nivel, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí me van siguiendo, porque estoy sola hablando, pero todos más o menos veo que hay caras que me dicen que sí, así que yo me encanta ver las caras que más o menos me van siguiendo. Cualquier cosa, si quieren hacer algún comentario, también me pueden interrumpir. Bueno, entonces, siguiendo con la cuestión del tiempo que me interesa, habría un tiempo, digamos, el tiempo y la transferencia estamos, ¿no es cierto? Y la abstinencia como pivot central. Venimos con la técnica también, todo esto bajo la égida de la técnica. Pero entonces había un tiempo intrasubjetivo, hace poco, digamos, una paciente que tengo que la marca de ella es esta cuestión de que siempre está corriendo, que nunca le alcanza el tiempo, que siempre
digamos, este tiempo intrasubjetivo, que uno lo pierde, lo aprovecha, no le alcanza, está siempre corriendo, digamos, un tiempo intrasubjetivo. Y hay un tiempo que está en la articulación de la estructura. Lacan empieza a hablar del tiempo, obviamente que no voy a hablar de este texto que es muy complejo y muy largo. Imagínense que en estas charlas uno sobrevuela y alude a algunas cuestiones, pero no puede profundizar. Por eso voy a mencionar algunas cosas. Lacan, en relación al tiempo, tiene un texto muy intrincado en los escritos, que se llama El tiempo lógico y el aspecto de certidumbre anticipada. Y entonces, la idea, básicamente, ahí plantea tres tiempos lógicos. Un primer tiempo, que es el instante de ver, en donde impersonalmente se ve algo. Un segundo tiempo, que es el momento o el tiempo de comprender, en donde influye mucho lo que pasa con el otro. Y un tercer tiempo o momento de concluir, ¿cierto? Básicamente, todo esto se produce a través de un juego entre tres personas y, digamos, en la espalda tienen círculos blancos y negros, y para resumir esto, en realidad, la cosa avanza de acuerdo, digamos, como si yo dijera, yo sé quién soy a partir de lo que los otros ven en mí, ¿no es cierto? Esa es la lógica. O sea, esta cuestión de pensar en un tiempo que no tenga que ver con lo propio intrasubjetivo, sino con un tiempo que se juegue en relación al otro. Una lógica que se infiltre en relación al otro, ¿no es cierto? Que no es una lógica de temporal solamente del plano intersubjetivo, ¿cierto? Así Lacan pasa de mencionar una relación en la transferencia dual, imaginaria, recíproca, de dos personas, a pensar la transferencia en términos de relaciones duales, que hay un plano de relación dual, y pensar la transferencia o la relación dual en relación a un tercer elemento que separa y genera un resto, ¿no? Esto recordarán en el espejo. No es lo mismo pensar un de a dos a pensar un de a tres, en donde el tercero separa y genera un resto. Esa es la lógica que se produce en relación del 2 al 3, ¿cierto? Hay un libro muy interesante sobre la transferencia de Gilles Goffet que se llama Anatomía de la tercera persona, en donde ubica el lugar del analista como el lugar tercero, ¿no? Anatomía de la tercera persona, ¿no? Es interesante esto de la terceridad que separa un resto. En función y campo de la palabra, un texto muy de los primeros años de Lacan, en el marco del retorno a Freud y de la lectura de Freud, él dice que cuando un sujeto se adentra en un análisis, hay algo muy básico que se produce, y es que uno le habla a otro. Hay una dirección de la locución. Está el locutor y el alocutario. Entonces, toda enunciación supone un receptor, ¿no es cierto? O sea, recuerden ese texto primario donde habla de palabra plena, palabra vacía, donde dice que toda palabra tiene dimensión de llamado y que aunque sea el silencio es una respuesta. O sea, toda palabra demanda una respuesta, porta una pregunta. Y lo básico es esto de que alguien se dirija a alguien. Casi les diría que para trabajar sobre las condiciones de un análisis, lo primero que tenemos que lograr es que nos hablen, nos dirijan la palabra. Esto es interesante porque, bueno, acá queda repartida la regla, la única regla del psicoanálisis, que es esta de la asociación libre, ¿no es cierto? La famosa, ¿no? Entonces, entre la atención flotante para el analista y la regla de asociación libre para el analizante, a mí me parece que es bastante más clara la asociación libre y bastante más difícil
en la cuestión de la atención flotante o la abstinencia, que no es lo mismo, pero digamos, esta contrapartida es la que estamos trabajando hoy, ¿no? En ese par o en esa regla que tiene estas dos puntas, podríamos decir, asociación libre para el analizante, así se reparten los tantos en el análisis, ¿no? Y atención flotante o abstinencia, estamos hablando ahora, para el lado del analista, por el lado del analista, no suponen una verdad entre los dos, o sea, no hay una verdad que subyace al analista o al analizante. Como decía esta Colchi, que el analista no sabe, es el paciente, el que le supone un saber, pero no es el que sabe, ¿no? Es el que se abstiene de poner su persona, sus prejuicios. Y esa verdad niega una verdad subyacente, Lacan. Dice, en todo caso la verdad aparecerá en el entre, pero no hay dos sujetos, no hay un sujeto, hay un sujeto y hay otro que está en posición plana de receptor, volviendo a función y campo de la palabra, ¿no? En todo caso, entre lo que dice el analizante y lo que dice el analista, se despliega el decir inconsciente que se ajusta a la repetición. Y no hay lugar para pensar allí un individuo o dos individuos, ¿cierto? Esto es Freud, ¿no? Un inconsciente entre los dos, ¿cierto? Acá me gustaría traer una definición que dice Lacan del seminario 1, cuando dice qué quiere decir el análisis. Dice que en el análisis, primero dice que quiere decir estudiar un sujeto en su singularidad, habla de la singularidad. Y dice, quiere decir que la dimensión propia del análisis, ¿cuál es la dimensión propia del análisis? Es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles. Es decir, hasta una dimensión que supera los límites individuales. Es fuerte esto, ¿no? Una dimensión no solamente de reintegración de la historia, sino hasta sus últimos límites sensibles, ¿cierto? Bien, después lo vamos a retomar. Entonces, se produce en esta relación, en este entre dos, una palabrita que vamos a encontrar en el seminario 8, que es la cuestión de la disparidad subjetiva. Se trata de una disparidad subjetiva, que es más que una simetría, es una disparidad, ¿no? No se trata de una relación dual, la subjetividad del analista se encuentra suspendida. Por eso en el seminario 2, Lacan remarca también que el analista va a ser, a propósito del sueño de la inyección de Irma, no sé si recuerdan, que el analista es causa y parte de los sueños durante un análisis, ¿no? Y por lo tanto parte del inconsciente. Esto es fundamental, el analista es parte del inconsciente, ¿no? Esto reformula totalmente la transferencia. Fíjense cómo reformular el sujeto del inconsciente, reformular este tiempo heterogéneo, nos lleva también a reformular la transferencia. Recordemos que tanto el kleinismo como el posfreudismo veía la transferencia, sobre todo el posfreudismo, como el kleinismo también, como el aquí y ahora. O sea, si vos te habías peleado con el almacenero de enfrente e ibas a la sesión de análisis, resulta que la interpretación del analista era sumamente contratransferencial. Te habías peleado con el almacenero porque en realidad estabas enojado con el analista, porque te iba de vacaciones, fuere. O sea, todo era pensado en una relación dual de transferencia contra transferencia. En el aquí y ahora del análisis. Esto fue muy fuerte porque, bueno, con Lacan salimos de esta, y con Freud también, por supuesto, ¿no? Pero se sale de esa situación dual, ¿no? Y no el tiempo ajustado a la repetición y en todo caso a la apertura y cierre del inconsciente, ¿no? Que es otra manera, es otra lógica de pensarlo. Bien. Entonces, avanzando sobre esta cuestión de la abstinencia, podríamos decir que la abstinencia es el encuadre.
hablando de la técnica y fundándonos en lo que estamos diciendo de la abstinencia y de poder ocupar ese lugar de plano, de receptor, entonces esa es una manera básica de pensar o esencial de pensar en el marco de la técnica, la abstinencia. Es fundamental, porque si el analista no suspende su juicio y actúa desde ahí, actúa la contratransferencia, que eso es lo que hacían los kleinianos, o sea, utilizaban la contratransferencia como herramienta, o sea, lo que uno pensaba contratransferencia, digamos, todos los pacientes nos producen cosas, eso es inevitable, pensar que no existe la contratransferencia es imposible, todos nos producen distintos sentimientos, afectos. Ahora, el tema no es ese, el tema, como decía digamos, como insiste Freud y Lacan, en no convertir esto en sugestión, no utilizar esto como herramienta o instrumento de interpretación. No hacer de esto un elemento interpretativo. Que nos pasen cosas, bueno, las tenemos que dejar venir y separarla, porque si no estamos actuando desde el fantasma del analista. Y acá vamos a la cuestión de la ética, de que toda técnica se enraiza, se constituye en una cuestión ética, que tiene que ver con el deseo del analista, ¿no? Todos los que han recorrido el texto de Dirección de la Cura, de estrategia táctica y política, y que la política o la falta en ser es lo menos libre para el analista, tiene que ver con lo que después va a desarrollar Lacan en el seminario 6 del deseo, o posteriormente del concepto del deseo de analista. O sea, en la medida que nosotros actuemos desde la contratransferencia, y no actuemos en Dirección de la Cura, hay un título que dice cómo actuar con el propio ser. Y habla de la falta en ser y de que en todo caso el actuar, todo esto es antecedente del acto analítico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el actuar tiene que ver con esta falta en ser, o con este de ser, que más años más tarde va a ser el deseo del analista. Hablando de actuar, también me parece que en ese sentido la abstinencia o la suspensión, la privación de lo que uno tiene como prejuicios, como juicios o como opiniones, tiene que ver también con suspender una satisfacción pulsional. Uno también tiene que pensar, me acordaba de la terapia activa de Ferenczi, ¿se acuerdan? Hay un caso de Ferenczi que Freud ha discutido mucho, que tiene que ver con que había una paciente que le declaraba su amor a Ferenczi en las sesiones mientras estaba con las piernas cruzadas. Y él entonces le prohíbe que se cruce las piernas, con la suposición de que había una satisfacción pulsional en ese relato amoroso con las piernas cruzadas dirigidas a él. Entonces, en la sesión le prohíbe. Bueno, esto produjo una serie de desencadenamientos sintomáticos, pero lo traigo porque me parece que si bien hay mucho para decir respecto de la terapia activa de Ferenczi, que dista de tener que ver con el acto, me parece sí que hay cuestiones que no tenemos que eludir en relación a esto de que en el análisis se produce una satisfacción pulsional. Y que muchas veces quizá abstenerse es no abstenerse. ¿Qué quiero decir? Que no siempre abstenerse es no hablar. A veces para abstenerse uno tiene que hablar. ¿Se entiende? Porque también en el análisis hay una satisfacción pulsional. Entonces, la otra vez leía un artículo sobre la correspondencia de Freud con Weiss y me trajo a colación algo que yo asocié con cuestiones que me ha pasado en mi práctica. De, por ejemplo, analizantes, la histérica que habla mucho con las amigas y habla de su análisis con las amigas y habla un montón de lo que dicen las sesiones con muchos otros en el sentido de algo un poco como desparramando todo por todos lados. Y en algún momento con esa situación yo lo he intervenido sobre eso, de si no le parecía que transformaba en inocuo el análisis así, de esa manera. Quiero decir, si uno supone que ahí hay un goce, que hay una satisfacción pulsional en eso, para dejar inactivo o ineficiente el análisis como lugar de producción
de la palabra y del compromiso con la palabra dirigida al otro, y todo lo que venimos diciendo, si el analista quizá no apunta a prohibir eso, pero sí a decir, la verdad que esto no va. O en todo caso, si seguís haciendo esto, lo único que estás logrando es no hablar en tu análisis. Bueno, voy a continuar con esto, la clase que viene, o la clase no, el espacio de charla de la vez que viene, pero antes quería dejar algún tiempo para comentarios o algo, porque bueno, así conversamos un poco. Hay un texto de François Julian que se llama 5 conceptos fundamentales al psicoanálisis, donde el capítulo primero habla de la disponibilidad. Es un sinólogo tipo, ¿no? Sabe mucho de filosofía oriental. Y habla de la disponibilidad en relación a la abstinencia, y es un capítulo bastante fecundo. Trae toda la cuestión de la sabiduría china, ¿no? El ars operandis, ¿no? Habla de la estrategia. Bueno, alguien escribió algo, a ver, Irina. Buen día, ¿podrías ampliar un poco el concepto de que el analista... A ver, ¿podrías ampliar un poco el concepto de que el analista se convierte en parte del inconsciente? Claro, ¿cómo no, Irina? Digamos, esto es algo sumamente freudiano, en donde Freud plantea que justamente la posición del analista en relación a esta abstinencia es entrar en una especie de comunicación de inconsciente-inconsciente. Digamos, nosotros no escuchamos sobre el contenido. El que es escuchar del analista no tiene que ver con el contenido de lo que cuenta, porque para eso se lo cuentan a un amigo en un bar, digamos. Nosotros no escuchamos solamente el contenido, el encadenamiento de las palabras, la diacronía. Por eso, cuando yo les hablaba de la sincronía y la diacronía, esto lo vamos a ver mejor la vez que viene, con la metáfora y la metonimia en el lenguaje. Pero cuando estábamos hablando del discurso y de cómo el analista interviene en esos pequeños fondos, en esos dobleces, es porque nosotros suponemos que en el entre, ¿no es cierto?, hay un paso de sentido, hay una grieta, hay una posibilidad de vaciar una significación y de que aparezca otra. Entonces ahí el analista se convierte en parte del inconsciente, porque el inconsciente no es lo que, digamos, si bien el inconsciente está en la superficie, digamos, el analista se ofrece como una representación más de la serie de las representaciones que hay, que escucha en el relato del paciente. Está buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo el analista, podríamos decir, forma parte de la serie representacional del inconsciente de su analizante? Porque esa suspensión, en donde está escuchando parejamente flotante, donde escucha todo por igual, escucha la palabra que se repite, escucha esas cuestiones que no quedan claras, que son contradictorias, y sobre eso interviene. Y entonces se va, en esa escucha, se produce, como dice Lacan en la carta robada, una inmixción de alteridad, se produce una otredad. Vieron que siempre la intervención del analista es algo como que es disruptivo, no sigue la coherencia del sentido del texto, sino que hay una inmixción. El otro se empieza a inmiscuirse. La palabra inmixción de la carta robada es una palabra que viene de lo religioso, de la inmixción del vino con el cáliz, como que se va disolviendo el vino
en el cáliz. Y entonces hay una inmixción de alteridades, esa otrera empieza a inmiscuirse. Y entonces a partir de ahí el analizante empieza a soñar y podríamos decir, si el analizante viene y cuenta un sueño, quiere decir que el analista formó parte de esa producción onírica, porque despierta el inconsciente del analizante. Igual lo vamos a continuar, pero es muy buena la pregunta. Eso tiene que ver, el quehacer del analista, el cómo hacer, el qué hacer, tiene que ver con poder colocarse en esa serie. Algo similar al concepto de reverie. ¿De dónde es el concepto de reverie? No sé quién lo trae, a ver. ¿De dónde? Algo similar al concepto. No sé, Irina, ¿a qué te referís? ¿Querés ampliar un poquito más esto? A ver, no lo recuerdo. Tráelo para compartirlo con todos. Hola, ¿Cuál sería el concepto? Buenas Hola. tardes. Muchas Buenas gracias por la conferencia. Bion, que es un autor que revisamos mucho aquí en México, Ajá. habla del concepto de reverie como algo muy similar a lo que tú estabas mencionando hace un ratito. Ajá. A esta parte de esa comunicación inconsciente que se establece entre el analizante y el analista. Ajá. De Bueno. como de esta terceridad que se crea. Y él a este concepto le pone, le nombra reverie. Mirá qué interesante. Entonces me sonó muy similar. Yo tengo 2 años y medio apenas estudiando a Lacan. Sí. Y lo que acabas de decir, pues a mí me remitió mucho a este concepto. Piones, Bueno. pues, Sé poco de Bion, sé poco la verdad de Bion. La verdad que lo que sé es muy poco. Es un autor que no he trabajado mucho, la verdad. la verdad yo tampoco a profundidad, pero bueno, el concepto finalmente, bueno, lo aterrizo como esto que se crea cuando hay una conexión entre analista y analizante, ¿no? A partir de esta escucha que tú mencionas, abstinente en el sentido de abstinencia de juzgar al otro, ¿no? Obviamente. Y se da en este interjuego heterogéneo entre la escucha y la lectura. Y que después vamos a continuar de a qué me refiero con la escucha y con la lectura. Pero es a través de esto. Alguien hizo un comentario. Puede ser que el tiempo de la escucha del analista no ocurra necesariamente durante el despliegue del relato del paciente. No sé a qué te referís, Eugenia, a ver si podés un poco precisar a qué te referís, porque no entiendo bien. ¿Y en qué lo pensás? ¿En qué tiempo lo pensás el de la escucha? Si no es en el relato del paciente, como decíamos, en función y campo, de donde hay un locutor y un alocutario, y no se produce esta dirección de la palabra. Claro, por supuesto, en un tiempo inconsciente del analista. Claro, Eugenia, porque en realidad cuando hablábamos del tiempo cronológico, del tiempo lógico del inconsciente y de esta infiltración del tiempo en la lógica, estamos en esa heterogeneidad, digamos. Lo que pasa es que mientras sucede el relato del paciente, el analista, digamos, por decirlo de alguna manera, con una oreja está escuchando en el tiempo cronológico el relato del sentido y con otra está abierto a esta posición inconsciente, en esta tensión flotante, en esta abstinencia. Está pensando, como decíamos, desde dónde está hablando, está pensando en el piso de arriba, está pensando en una posición inconsciente. Desde el deseo del analista, está escuchando desde otro lugar, ¿no? Me está contando esto a mí, pero ¿por qué me cuenta esto? ¿Por quién me está tomando? ¿A quién se lo cuenta? ¿Quién está hablando? Uno piensa en distintos planos. ¿Se entiende, Eugenia? Te quería decir, no sé si me escuchan. ¿Me Perfecto. escuchan? Perfecto. En relación a lo que decía Eugenia sobre el tiempo,
a mí se me ocurrió pensar también en un tiempo cronológico que necesita el analista indefectiblemente, necesita cierto tiempo cronológico para poder ir despejando un poco los S1 de cada paciente, para después hacer una intervención o una devolución que tenga que ver con eso, pero indefectiblemente necesitamos un tiempo cronológico, además de los tiempos lógicos de los que habla Lacan. Por supuesto, Adriana, por supuesto que el tiempo cronológico es fundamental. Por eso me parece que tenemos que pensar la cuestión de las sesiones de... Se cortó el audio. Te silenciaste, te muteaste. Yo no me escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Ahora sí. Digamos, por supuesto que hace falta un tiempo cronológico. Lo que pasa es que tenemos que conceptualizar la emergencia del sujeto, la fugacidad del sujeto inconsciente y la cuestión de la temporalidad. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Sí. Tenemos que contar con esta heterogeneidad. Hay una heterogeneidad entre el tiempo cronológico y el tiempo lógico, entre el tiempo de la conciencia y el tiempo del inconsciente. Y tenemos que contar con este choque, con esta heterogeneidad. ¿Se entiende? Sí. No podemos ni quedarnos con uno ni quedarnos con el otro. Si extremamos en pensar que solamente estamos en el tiempo de lo inconsciente y de la fugacidad del sujeto, y porque aparezca la emergencia del sujeto, cortamos la sesión a los 10 minutos, no dejamos la posibilidad. Hace falta que pase tiempo cronológico. Por eso hay algo de la monotonía o del aburrimiento que se puede producir en un análisis que me parece que hay que atravesarlo. Hay que tener paciencia y hay que tener... Por eso hacer un tiempo, por eso construir un tiempo, ¿no? Sí, Carlos, ¿qué quieres decir? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿dónde estás? ¿La ventanita, ¿Hay Carlos? algo? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Estás con la imagen o estás sin imagen? No. A ver si te veo. Bueno, dale, se escucha bien. Bueno, no, con esta cuestión del dispositivo, ¿no? Como yo paradójicamente la pensaba casi el opuesto de la captura, sino que algo que pone a disposición. Y también la relacionaba mucho al tema de lo temporal, digamos, ¿no? Como lo temporal como algo que no se puede capturar, salvo cuando se lo remite a las categorías espaciales, digamos, algo de la red extensa. Supongo que el dispositivo analítico es en algún punto permitir este tiempo que no esté capturado de las coordenadas espaciales, que tenga más que ver con un discurrir, que no vaya a la esencia de algo, no vaya a la búsqueda de algo, sino un acontecimiento. Algo como la suelta de palomas se me ocurría, ¿no? A ese nivel lo pensaba, que creo que es muy propio del análisis, esta cuestión del dispositivo y de la temporalidad, que me parece que la filosofía, salvo algunas excepciones, no capta, ¿no? Digamos, está tomado muy el discurso de la filosofía desde el poder, desde la política, y creo que esto está por fuera de la polis, ¿no? Como algo disolvente, una apuesta muy extraña, extranjera incluso. Interesante, muy interesante lo que decís, Carlos. Me gusta esto del dispositivo a la disposición o a la disponibilidad, ¿no? Exacto, sí. Porque creo que la filosofía, digamos, siempre ronda sobre esto, pero si pudiera dar en el blanco, por decirlo de una manera, no les quedaría otra que ser psicoanalistas, ¿no? Hay una anécdota entre Tillon, Rivière y Lacan, que se conocían y eran amigos, y en un momento Lacan le dice: ¿por qué psicología social? ¿Por qué no le pones psicoanálisis, no? Esta cuestión de
que yo noto en muchos campos que rondan y coquetean, pero no se animan, digamos, ¿no? A entrar a esta cuestión de, bueno, dispositivo, disponer, mostrar, podríamos decir, ¿no? De una forma que no tiene que ver con lo espacial, que no son objetos, que no son sustancias, sino que es esto, por decirlo, propio del tiempo, que no tiene categoría. Desde el momento que lo capturamos ya no es tiempo, digamos, ¿no? Y creo que ese es la estofa propia del psicoanálisis, ese tiempo. Lacan lo llamó lógico. Creo que va más por este tratamiento que le daban los estoicos, ¿no? Al tiempo. Cronos por un lado, aion o eón por el otro, que hacían lo mismo con el logos, ¿no? Con la lógica, con la física y con la ética, justamente una palabra que apareció hoy, ¿no? Que ética supone este tratamiento del tiempo. Si es posible hablar en estas categorías, ¿no? Tratar el tiempo. Algo intratable, algo indomesticable. Y que es distinto pensarlo, como les decía yo, como ocasión y no como algo a domesticar, sino como una oportunidad, como una oportunidad. Exactamente. Si hay un furor curandis, es porque yo creo que puede haber algo. Claro. ¿Me entendés? Una sustancia, una esencia, y bueno, que si no dista hay- mucho de esto que decíamos, en donde la intersubjetividad va cayendo, y es la intervención de un tercero que deja un resto y que separa, es pensar de otra manera, empezar a pensar con otras Sí, categorías. exacto. Y que es un minus y no un plus. Bueno, Digamos, una ética de la sobriedad sería la nuestra, ¿no? No de la acumulación. claro, Que de la ciencia, pérdida, una economía de la claro, pérdida, es y una el sueño de economía de la la pérdida. ciencia, y especialmente en la psicología, esta cuestión de ir agregándole cada vez un sufijo, un prefijo más, ¿no? Psico, neuro, endocrino, y cada vez aparece un prefijo, un sufijo nuevo que acomodaría todo, ¿no? Sí. Cuantas más cosas sumemos, la interdisciplina, esas cuestiones, cuantas más disciplinas haya, más cerca vamos a estar de llegar a la verdad, por decirlo de alguna manera, y creo que la apuesta es por lo sobrio, por la pobreza, ¿no? Por la resta, por la falta. Sí, por la pérdida, me parece, la economía También, también. de poder perder, porque tiene que ver con esto del tratamiento de lo perdido, ¿no? Sí, y creo que es la única forma de tener una relación con el tiempo, perderlo. Poder perderlo. Sí, y se gana es otra Bueno, cosa. si les parece, entonces, los espero el miércoles que viene y termino de redondear alguna idea sobre este tema. ¿Les parece? Buenísimo, Bárbaro. sí. Lindo. Bueno, que tengan buena semana. Gracias, Igualmente. Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Gracias. Chau. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Irina, gracias a vos. Gracias por las intervenciones también. Hola. Hola.